Karen. ¿Cuándo y por qué comenzaste a pintar? A pintar. Bueno, desde chiquita, desde toda mi vida he dibujado. Yo empecé como con técnicas secas, con carbón, lápiz, colores. Pero la pintura la empecé relativamente hace poco, unos 5 años, más o menos 5 años. Y bueno, yo comencé realmente lo que me inició en el arte o lo que me llamó la atención del arte. Yo me acuerdo desde muy chiquita, en la primaria, iba en una escuela que se llama Leonardo da Vinci. Y desde chiquita a mí me llamaba la atención como por qué se llama el nombre de alguien, porque quién es, o como que me empecé a preguntar quién era esta persona, ¿no? Y bueno, preguntando a mi mamá, a mis maestros, me empezaron a contar pues quién era Leonardo da Vinci. Y yo me acuerdo que una de las cosas que más me llamaba la atención era que entrabas a la escuela y uno de las paredes tenía no era mural, era como un vinilo o algo así, de uno de los autorretratos de Da Vinci, ¿no? Uno muy famoso que es casi todo con líneas, no era pintura, era dibujo. Y bueno, desde ahí como que me empezó a llamar mucho la atención el dibujo, cómo representar un retrato o una persona en una hoja de papel o en una superficie. Y desde ahí fue como que me llamó mucho la atención. Y en la primaria tuve algunas clases de arte, como introducción al arte. Y bueno, ya de ahí empecé yo solita como a desarrollar estas técnicas de grafito, incluso pastel, cosas así. Y después, bueno, ya hace 5 años comencé con la pintura porque terminando la prepa yo empecé a estudiar artes plásticas en UTLAP, en Puebla, pero estudié nada más un semestre. Y bueno, porque no sabía qué quería, por miedos, etcétera, me cambié de carrera, terminé la licenciatura de diseño de modas. Y bueno, en el transcurso de la carrera yo me di cuenta que no era realmente lo que me llenaba, lo que yo quería hacer, como que no era lo que yo creía que estaba como destinada a hacer. Entonces, bueno, termino la carrera y fue entonces que decido regresar aquí a Cancún y empezar un poquito más a fondo con la cuestión de arte, pero estudiarla pues más por mi cuenta, viendo diferentes tutoriales, aprendiendo de clásicos, de gente que me empezó a ayudar, gente que ya estaba dentro de la pintura, ya tenía un poco más de carrera, que se hicieron mis amigos y me empezaron a coachar un poquito cómo hacer, cómo empezar, por dónde ir, dónde buscar, qué estudiar, etc. Si hablo mucho me dices. No, está bien. ¿En qué momento comienza tu proceso creativo? El proceso creativo. Pues yo creo que cuando comienzo una obra, lo primero que tengo que hacer es pensar qué quiero transmitir, para qué estoy haciendo esto, qué es lo que yo estoy sintiendo, qué quiero hacer y que la persona que lo vea sienta. Eso es como lo principal. Y después viene un poquito como la temática que quiero abarcar. Ya vi lo que quiero transmitir, cómo transmitirlo y entonces qué temática voy a utilizar. O si, por ejemplo, primero me surgió un tema, entonces investigar un poquito de ese tema si no lo conozco bien o si no sé mucho sobre eso, entonces hacer una investigación, pues un poquito como marco teórico o depende de qué voy a hacer o qué voy a abarcar. Y bueno, ya que hago esta investigación, empieza ya el proceso que sería como un poquito más pues sobre los colores que quiero abarcar, qué tipo si va a ser un mural, si va a ser algo más pequeño, la superficie donde voy a trabajar. Y bueno, si en el caso del mural, las dimensiones, el color del fondo, la superficie que voy a trabajar, si es rugosa, si es lisa, bueno, las cuestiones como técnicas. Y entonces, bueno, después de ahí comienzo a bocetar. Normalmente yo trabajo bocetos digitales, se me hace un poquito más fácil tener como una idea, ya sea como con collage de fotografías o de cosas que me inspiren, a lo mejor no necesariamente el boceto como tal,
pero sí como una lluvia de ideas, de cosas que me inspiren, imágenes o cosas que tengan que ver con lo que quiero representar. Y después entonces ya me acerco un poquito más al boceto que voy a realizar, ya sea la cara de alguien o la interacción entre dos personas, o a lo mejor de repente lo que uso es 3 o 4 fotografías y tratar de sacar lo que me gusta de cada una y juntarlas en una composición o en una fotografía, y eso es lo que voy a plasmar. Más o menos así es el proceso creativo. Y bueno, ya que estoy en el muro, ya es más cuestión de cómo resolver las cosas de color, de volumen, de forma, hacer el trazo al principio, y bueno, ya de ahí me voy ahora sí que explayando con mi trabajo. ¿Cuál ha sido tu evolución a lo largo de estos 5 años tuyos de muralista, por ejemplo? Mi evolución, pues yo creo que sigo evolucionando. No creo que todavía, yo creo que soy una pintora joven, o sea, no me refiero de edad, sí, pero como de trayectoria, y todavía estoy como buscando un estilo. No tengo todavía un estilo determinado, que eso en parte pues es bueno y es malo, ¿no? Pero es parte de la evolución y es parte de mi carrera. Como no llevo tanto tiempo realmente pintando, pues estoy, ahora sí que cada vez que hago algo en lienzo o en muro, me voy conociendo diferentes pues fuertes, o tengo diferentes herramientas que puedo utilizar y van progresando. Y también los artistas que voy conociendo, los artistas que me van inspirando, los artistas que voy estudiando un poquito más, pues voy como tomando un poquito de cada uno, y eso creo que va armando mi estilo. Ahora, del primer mural, si me voy como 5 años atrás, del primer mural que hice, que fue casi que, pues a ver qué me sale, ¿no? Sin mucho conocimiento, fue como más un experimento, a los murales que he venido haciendo ahorita. Bueno, creo que sí hay bastante progreso, y por lo mismo, por las cosas que he aprendido, por las personas que he conocido y que me han aportado y ayudado mucho, y pues la práctica que hago todos los días en el estudio, o cada vez que agarro un rodillo, una brocha y voy al muro, pues creo que sí he madurado un poquito mi estilo y mis conocimientos. Pues ustedes, bueno, tú como muralista, ¿sufres de algún prejuicio ante la sociedad? Fíjate que esa es una pregunta súper interesante, porque siento que no creo que sea tanto prejuicio como muralista, que por ejemplo si le preguntas a un grafitero, pero sí mucha gente creo que confunde estas dos cosas, como que mural y graffiti lo mismo, y graffiti y rayoneo en la calle es lo mismo, ¿no? Para alguien que quizá no conoce mucho, a lo mejor todo se engloba en... Hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta. Pero hablando de prejuicios, creo que a mí me ha pasado mucho como mujer. Ahí sí, si lo comparas un poquito, el rol del hombre haciendo muralismo y el rol de la mujer haciendo muralismo, a mí me ha pasado mucho, y es muy interesante. Por ejemplo, yo puedo estar en una calle haciendo un mural y manchada de pintura y con una brocha en la mano y un rodillo en el otro, y al lado de mí hay un chavo, ya sea que pasó y se interesó y está preguntándome cosas, o me está diciendo dónde te puedo ayudar, o lo que sea, y la gente que pasa automáticamente, solamente por ver al chavo, su primera reacción para preguntar, para involucrarse, para cualquier cosa, aunque sea solo una pregunta, es directamente con el chavo. O sea, es muy chistoso ver cómo la gente ve un rol femenino y masculino y ve algo, ya sea que le llame la atención o que le gusta, o a lo mejor no le gusta, solamente por curiosidad se acerca, automáticamente piensa que el que lo hizo es el chavo, no la chava. Aunque yo esté llena de pintura, con brochas en la mano, yo estoy... No, es como que no, pues ella debe ser la ayudante, ¿no? O ella debe ser... pues, no sé qué piensan realmente, pero es muy chistoso esta pregunta que me haces, porque sí lo he vivido mucho, y hasta las personas
los hombres que están conmigo, ya sea porque son voluntarios o porque son gente que se acercó, hasta a ellos mismos les causa como, no, pero pues yo no soy el que está trabajando el muro, no es ella. O sea, como, ¿por qué te acercas conmigo si yo ni siquiera soy el artista? Eso pasa mucho. Y creo que pues tiene que ver mucho con la mentalidad que tenemos, no sé si decir los mexicanos o las personas en general, tanto hombres como mujeres, porque me ha pasado tanto hombre como mujer, no importa el género de quien se acerca o de quien comete pues, error. Pero sí es interesante cómo los roles de género afectan mucho la percepción de la gente al acreditar o al simplemente pensar que alguien es el líder, por así decirlo, de un proyecto o la cabeza de algún proyecto. Órale, qué fuerte, ¿eh? Sí, es interesante, la verdad. Sí, sí. Wow. En el proceso que tú, por ejemplo, llegas o más bien ves la barda, quieres pintar el muro, pero hay un proceso que se vive para poder gestionar todos esos trámites, a lo mejor cuando es un proyecto, ¿o no? ¿Trámites dices como legales y así? Ajá, ¿no? Que se viven, ¿no? Cuando, por ejemplo, si es un parque o la barda es en un parque, tú tienes que ir al gobierno, al ayuntamiento a solicitar permiso para poder pintar ahí. Todos esos tipos de trámites que a veces les toca a ustedes gestionar, también, ¿cómo los han vivido? ¿Han sido difíciles o son fáciles para ustedes? Fíjate que yo normalmente los trabajos que he hecho públicos casi siempre han sido, ya sea porque el gobierno me contacta a mí, y ahí sí pues yo no tengo que hacer realmente ningún trámite, sí hay trámites pero es diferente, o son por ejemplo para instituciones públicas que el permiso realmente es directamente con ellos, o son cuestiones privadas que también es directamente con ellos, no necesariamente tengo que pedir permiso, a la entidad gubernamental. En otros países sí me ha tocado que sí se tiene que pedir un permiso. Lo que yo he usado mucho se llama Wallspot. Wallspot es una asociación que tiene ya permisos generados, como previamente establecidos, en diferentes ciudades del mundo. Por ejemplo, en Barcelona la usé y literalmente es una plataforma para artistas que tú te metes y buscas la ciudad en la que quieres pintar, y hay ciertas zonas que ya tienen un permiso preestablecido en el que tú metes tus datos, apartas tus días de muro y imprimes este papel que es un permiso legal, y es mucho más fácil para nosotros como artistas porque no tenemos que lidiar con toda la burocracia y que tenemos que esperar y todo eso. Entonces es una herramienta fácil y totalmente legal y gratuita, y pues ahora sí que tú vas a pintar tu proyecto y tienes tu permiso por si cualquier cosa la policía se acerca o alguien más te pregunta que dónde está tu permiso, y ahí lo tienes como mucho más fácil. En México tengo entendido que existe un Wallspot en diferentes ciudades, pero más en el centro del país, y no tiene muchos. Pero esa es mi experiencia con lo que yo he vivido. Y aquí en Cancún, las paredes, los muros que yo he pintado ya tienen un permiso dado o por el dueño o son entidades que me contactan directamente. Entonces realmente no, en mi experiencia no he tenido tanto problema con esto de los permisos. Oye, cuéntanos un poquito de tus experiencias en otros países, porque yo he visto, porque en tu Instagram, que sí has salido fuera, has pintado fuera, pero realmente pues no sé más allá de lo que he visto ahí. Entonces, ¿puedes platicarnos un poquito? Ok, pues el año pasado, justamente hace un año, creo que sí, hace un año, yo decidí que quería salir de México, pintar y vivir esta experiencia de viajar, de pintar, de conocer otros lugares, pero haciendo lo que a mí me gusta y lo que creo que es mi granito de arena para ayudar a cambiar el mundo. Entonces, mi primer proyecto fue para Finlandia. Me contacté con un festival de arte que se llama Street Art Planta,
que está en Vantaa, que es como un suburbio cerca de Helsinki. Entonces, bueno, me contacté con ellos y me dijeron, bueno, aquí tenemos todo para que hagas un mural, lo único con lo que no podemos ayudarte es el boleto de avión, pero todo lo demás te podemos ayudar. Entonces, bueno, yo busqué la manera de ir y llegué allá, viví un tiempo en Helsinki y trasladándome a Vantaa, y pintamos para una residencia de ancianitos. Entonces fue bastante interesante porque fue un lugar que yo no conocía el idioma, hablo inglés, pero allá casi no hablan inglés algunos, pero la gente mayor no habla inglés, casi que solamente habla finlandés. Y el finlandés no se parece a ningún otro idioma que he escuchado en mi vida. Entonces fue interesante pintar algo que representara la cultura finlandesa, porque una de las cosas que a mí me gusta hacer al estar viajando es adentrarme en la cultura de ellos y como adaptarme a su cultura y entonces representar algo que para ellos sea importante o que enaltezca sus valores. Entonces, para este proyecto pinté 2 estrellas del cine finlandés muy famosas de los años 30, 40. Y bueno, la gente, fue interesante que la gente que estaba viviendo en el hogar, aunque no conocían mi idioma, no me conocían a mí, ni siquiera sabían qué hacía yo ahí o por qué estaba pintando, la manera de comunicarnos fue el arte. O sea, la gente mientras pasaba me decía cosas que supongo que eran bonitas, porque sonreían, reconocían a las personas que yo estaba pintando, empezaban incluso como que entre ellos se generó diálogo porque empezaron a hablar de las películas de su época, de lo que les hacía sentir. Bueno, esto obviamente lo sé porque alguien más me lo tradujo, pero eso pasaba, ¿no? Se sentaban junto a mí y entonces empezaban a platicar entre ellos, o sea, hacía como una mesa de diálogo en torno al mural o a lo que estaba pasando de este lado. Eso me gustó mucho en Finlandia y bueno, después de allí viajé a Hamburgo, en Alemania, y ahí pinté para una tortillería mexicana que es de un amigo mío y me contactó y me dijo, oye, si ya andas por aquí, vente para acá y yo necesito que hagas algo como fuera de la fábrica porque se ve como muy triste, muy apagada, es una zona industrial. Entonces, bueno, ahí hicimos algo interesante que fue retratar el puerto de Hamburgo, que es muy importante y como muy significativo para los alemanes, con elementos mexicanos, como diciendo, llegó México a Hamburgo para darle un poquito de color, un poquito de, pues eran tortillas, entonces era como un poquito de sabor diferente, ¿no? A Alemania. Y ahí estuvo muy padre porque la gente que pasaba reconocía el puerto de Hamburgo, pero también decía, ¿qué es eso? Metí una piñata, una trajinera, cosas que eran totalmente ajenos a ellos, de su cultura. Y al final terminamos haciendo como una taquiza con la gente de Alemania y estaban probando nopales, que allá era como, ¿qué es esto? Cactus, se come. Y entonces estuvo muy padre esa dinámica. Y después me fui a Viena y ahí estuve pintando. Un amigo me invitó para allá, estaba él pintando ahí y ahí surgió que estaba un festival de arte 3D en el piso, y ahora sí que fue coincidencia que estaba uno de los mejores y mayores exponentes de artistas de arte 3D en el mundo, que se llama Edgar Müller, y necesitaba ayuda, no tenía como suficiente gente para terminar su proyecto, estaba teniendo algunas dificultades con el festival, entonces le fuimos a ayudar y ahí fue, por ejemplo, mi primera experiencia con arte 3D, que yo no hago arte 3D, pero ahí estuvo muy interesante porque aprendí como la técnica para hacer pues en un plano algo que se vea 3D y que se vea, que fuera como interactivo con las fotos que la gente se toma. Entonces esa fue como otra experiencia totalmente nueva para mí y estuvo muy divertido. Y después de ahí me fui a Barcelona. Y en Barcelona hice un proyecto, ahora sí que un proyecto personal. Usé esto que
descuento de Rosebud para poder pintar era como un parque, afuera de un parque, y ahí decidí plasmar algo que tuviera que ver con México. Ahí sí como que llevé a México a Barcelona y representé uno de los indios yaquis provenientes del norte de México, y ahí colaboré con una amiga que es ilustradora. Hicimos algo también interesante porque su estilo es totalmente diferente al mío. El mío es más realista, el de ella es más como decorativo, un poco más geométrico, colorido, etc. Y bueno, después de ahí me fui a Italia, y en Italia pinté para es como una vecindad, es como una colonia, y ahí fue pintar un poquito algo relacionado con la cultura italiana y con algo que en realidad a la cultura napolitana, que fue en Nápoles, le interesara mucho o le despertara algo positivo. Y entonces, haciendo toda esta investigación, que cuento desde el proceso creativo, como investigar algo que fuera como realmente importante para ellos, pues surge la idea de pintar a Sofía Loren, que es una grande actriz de los años, creo que es 50, 60. Y bueno, pinto a Sofía Loren, y eso fue bastante interesante también porque al principio pues yo era una foránea, ¿no? Y fui a una de las como localidades que no son tan turísticas, es una zona pues, residencial. Las familias viven ahí de generación en generación y son como muy familiares y muy cerradas. Entonces yo llego como de fuera, una extranjera, pues como que ¿qué hace aquí? Y pues todos se conocen. Entonces yo me acuerdo que me veían caminar y demás, y como que me veían como esta niña ¿quién es? No es de aquí. Y bueno, ya que me vieron pintar y todo, pues ya que vino Sofía Loren y todo esto, me acuerdo que ya la gente me saludaba, me invitaba a comer a sus casas, buongiorno todo el tiempo, ¿no? Y cuando al principio era como que ¿qué hace aquí esta niña? Y fue padre también porque es como a través del arte puedes unir culturas, puedes unir personas, y a pesar de que hay una barrera del idioma o de cultura, esto te permite pues ser como abrazada por otra cultura, o tú abrazar a otra cultura, y eso permite la conexión entre las personas. Entonces esa fue como mi experiencia de viaje. Después de este viaje fueron 3 meses que estuve en Europa, me regresé a Cancún, y bueno, me salieron algunas otras cosas. El último viaje fue a Italia también, en febrero, y ahí pinté para un estudio fotográfico, y necesitaban un fondo, porque allí el carnaval es bastante significativo. Y bueno, acostumbran a tomarle fotos a los niños con disfraces y todo esto para el carnaval, y pinté un fondo que era como un bosque encantado. Y bueno, ese fue como el último proyecto fuera de México. Eso fue antes de en la febrero, pandemia. justo antes de la pandemia, sí. Sí. Qué chistoso. Oye, y ya para terminar, hay una pregunta que me gustaría agregar. Ayer platicando con unos amigos músicos, porque creo que va como muy ligado la música y el arte. Entonces, ¿tú qué escuchas? ¿Qué me gusta escuchar? ¿Cuando pinto? O en general, ¿qué música escuchas? A mí me gusta mucho, también depende como del mood en el que estoy, pero me gusta mucho, yo soy muy de música viejita, no música como tan actual, yo soy muy de 70s, 80s, 60s, entonces, por ejemplo, mi música favorita no me gusta tanto música como techno, o música electrónica, o música como sintetizada. Me gusta más las cosas como, por ejemplo, tengo como algunas canciones de rock que me gusta mucho escuchar, AC/DC, Aerosmith, por ejemplo, de repente me gusta escuchar algo como un poquito más light, como por ejemplo Stevie Wonder me encanta, Eric Clapton, me gusta mucho
de repente escuchar, si me voy como más atrás, The Four Seasons, o sea, soy como una viejita. Y por ejemplo me gusta, música actual obviamente sí me gusta, pero soy más como de escuchar Sam Smith, me gusta mucho, Adele, ¿qué más escucho por el momento? Como que depende de mis ganas. Pues sí. No se me ocurre otra cosa. Y cantas, ¿no? Sí, me gusta mucho cantar. Sí, no lo hago así como que profesional, pero me gusta mucho, lo disfruto mucho y tocar la guitarra un poquito también. Y pues creo que todo como que va relacionado con el arte. A mí cualquier cosa, cualquier expresión de arte me encanta. Me gusta mucho escribir también, como tipo poesía, cosas así. Pero bueno, muy fuerte creo que es el arte pictórico y un poquito de lo que pueda ir agarrando de diversas expresiones y formas de arte, creo que me aporta mucho, tanto a mi persona como profesional. Creo que es todo. Sí. Sí que contestas muchas preguntas a no te creas. ¿Qué hago? Sí, ya está. Muchísimas gracias. No, de verdad. Sí, a pesar de todos esos problemas en la pandemia. Sí. Ay, sí, pero bueno, ya esperemos que... Oye, ¿y algún proyecto en puerta tienes? Pues mira, en marzo me iba a Australia, de ida. Literalmente con maleta en mano y todo, pues cerraron fronteras y ya no me pude ir. Allá no tenía como tal un proyecto de arte, porque están esperando en un festival para hacer tal y tal cosa, ¿no? Pero sí contacté varias empresas, no empresas, agencias de arte o festivales de arte que me dijeron, bueno, ya que estás aquí con los contactos y como que vemos cómo hacer o vamos a hacer algo. Pero pues ahora sí que con todo esto pues cerraron fronteras, no me pude ir, pero mi plan es irme cuando abran fronteras, es en diciembre, o se supone que en diciembre probablemente ahora. Entonces pues ese es el plan, pero no sabemos nada.